celebración por demás especial por el contexto de confinamiento de nuestro país y del mundo entero debido a la emergencia sanitaria que todos ustedes conocen. En uso de la palabra, el maestro Alonso González Bastida, encargado del despacho de la dirección de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, para dar la bienvenida a este espacio virtual. Muchas gracias, maestro Ángel. Doctor Pablo, y a toda la comunidad normalista, toda la comunidad estudiantil que hoy nos acompañan, quiero agradecer, quiero darle la bienvenida a nombre de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, a nombre de todo el personal que ahí laboramos y que estamos haciendo un gran esfuerzo porque bajo estas condiciones, usted sabe, han sido condiciones un tanto adversas. Agradezco también el espacio que nos brinda la Dirección de Formación de Fortalecimiento académico, a la dirección general, también con el maestro Edgar y a la subdirección de escuelas normales, al maestro Marco, pues esta oportunidad que nos permitan precisamente esos espacios, estas plataformas para poder llevar a cabo estas actividades que hoy, estoy seguro, van a ser de mucho fruto para todas las escuelas normales hermanas. Y no solamente en el estado, seguramente que también a nivel nacional estaremos pues en vista de muchas personas. Sea usted bienvenido, doctor Pablo, a este conversatorio. La Escuela Normal de Ixtlahuaca le abre las puertas en el momento en que podamos nuevamente estar juntos, abrazarnos, saludarnos y sobre todo seguir compartiendo todos sus conocimientos. Doy la bienvenida también a todos los participantes en esta sala y agradecerle la conducción al maestro Ángel. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro Alonso González, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias, maestro. La Escuela Normal de Ixtlahuaca, preocupada y ocupada por las actuales circunstancias derivadas del fenómeno mundial COVID-19, abre este espacio para analizar, desde un punto de vista crítico, las implicaciones en el trabajo docente, enfocándonos en un aspecto muy delicado del ser docente, la conciencia ética. Para ello, hemos invitado al doctor Pablo Carvajal Benítez para dialogar sobre este asunto a partir del conversatorio La conciencia ética del futuro docente frente a una nueva época. Bienvenido, doctor Pablo. Muchísimas gracias, amigo Ángel. Permíteme expresar mi gratitud en general a todos los que pues hoy participan de este conversatorio, que espero pueda darnos la posibilidad efectivamente de poder construir en un caminar juntos. Conversar significa dar vueltas juntos, danzar juntos, construir poesía juntos. Adelante. Gracias, maestro. Permítame compartir un poco de su currículum para, de alguna manera, contextualizar la temática. El doctor es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Santana Zicatecoyat, allá en Tlatlaya. Tiene un diplomado en Orientación Educativa y Asesoría Profesional por esta misma institución. Tiene una especialidad en Administración y Supervisión de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y en este mismo instituto tiene una maestría en Ciencias de la Educación. También realizó un diplomado en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos en la Ciudad de México. Es doctor en Formación de Sujetos y Conciencia Histórica por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Su experiencia docente es vasta en las aulas de educación primaria, preparatoria y educación superior. Sus temas de investigación y escritura aborda temas como la ética profesional en educación superior, finalidades, estrategias y desafíos en la formación y proceso de historización para la recuperación del sujeto, en la construcción de conocimientos, entre otros temas muy importantes que él aborda. Actualmente es responsable de la División Académica Tejupilco del Instituto Superior en Ciencias de la Educación, titular del Seminario de Investigación en la Maestría en Investigación de este mismo instituto,
titular del Seminario de Epistemología, Teoría e Investigación en esta misma maestría y conductor de la especialidad en reconocimiento de las emociones y enseñanza de la escuela. Pues bien, si se dan cuenta, es vasta la experiencia en esta temática. Para el desarrollo de este trabajo, vamos a considerar la siguiente temática, la siguiente dinámica. Primeramente, le hemos planteado al doctor Pablo 3 preguntas que van a ser eje de análisis y reflexión. Entre cada una de estas preguntas eje, tomaremos del chat algunos planteamientos que ustedes, asistentes a este conversatorio, puedan estar planteando al doctor para que él dé respuesta o establezca su postura frente a ellos. Para ello, les pedimos a todos ustedes, asistentes, escribir dichas preguntas en el chat y de ahí tomaremos al azar las que nos permitan seguir conversando con el doctor Pablo. Pues bien, sin más, vamos a dar inicio con este conversatorio bajo el primer eje de conversación. Obviamente, todo esto surge de lo que actualmente estamos viviendo. Todas estas circunstancias en donde hemos tenido que enfrentarnos a problemáticas importantes como el uso de las nuevas tecnologías, tabú por más de 2 décadas, es ahora pues el instrumento obligado para podernos comunicar con los alumnos, para poder generar academia a través de plataformas tecnológicas entre colegas, para atender temas administrativos, en fin, toda una serie de actividades que hemos tenido que enfrentar a través de estas plataformas. Sin embargo, estas prácticas, aceptadas o no, disimulan también una serie de valores contradictorios. No es lo mismo el trabajo cara a cara con el otro, con el estudiante, con el compañero o con el directivo, que estar detrás de un dispositivo tecnológico para comunicarnos. Por ejemplo, la honestidad en el cumplimiento del tiempo y en no alcanzar fines educativos, la responsabilidad de lograr aprendizajes y no solo en asignar trabajos, la humanidad en el trato con el estudiante, el entender las posibilidades y limitaciones en la entrega de evidencias de aprendizaje, la priorización de propósitos colectivos por encima de los individuales. En fin, son bastantes los valores que seguramente serán trastocados en nuestras prácticas por las condiciones actuales de trabajo. Muchos de los teóricos, pues obviamente nos hablan de que tendrá que cambiar la escuela, tendremos que enfrentarnos a nuevas circunstancias, a nuevas formas de trabajo. Por ello, nuestra primera pregunta para el doctor Pablo es, ¿se advierte una época de cambios en el trabajo docente a la nueva escuela mexicana? Adelante, doctor Pablo. Me parece que el contexto en el que nos convocas a que nos coloquemos es amplio, complejo y de algún modo también debiera de convocarnos como a nosotros, como docentes, a establecer, como bien dices, una posibilidad de asomarnos desde la tarea que cada uno tenemos, que es eminentemente un trabajo pedagógico. En las últimas reflexiones que yo he venido compartiendo en algunos de los eventos que he asistido últimamente, justamente tienen que ver con esta posibilidad de que nosotros los docentes nos hagamos en nuestros procesos formativos de herramientas para que podamos hacer una lectura pedagógica de lo que acontece. Entonces, si bien hemos estado también bombardeados, diría yo, de información y de eventos en las distintas plataformas, las distintas organizaciones, las distintas instituciones, han de algún modo tomado esta contingencia que estamos viviendo como punto central para poder pensarse
para poder decirse, diría, creo que nosotros como docentes tendríamos también que poder establecer algunos nudos problemáticos que nos convoquen, pero para eso necesitamos algo fundamental que pienso, valga un poco la redundancia, que hemos dejado de hacer. Los grandes filósofos del momento han dicho que una de las tareas prioritarias fundamentalmente es que tenemos que enseñar a pensar, enseñarnos a pensar. Y para eso me parece que tenemos que tener un dispositivo, herramientas metodológicas para poder hacerlo. Y hemos abandonado en este planteamiento que hacías de cómo nos hemos enfrentado frente al mundo de la tecnología, que se prefigura como una cuarta transformación distinta a la que se está planteando en términos de nuestro país, como la cuarta transformación de este nuevo gobierno. Hay también una cuarta transformación a la que estamos convocados para hacer uso de estos medios. Quisiera ahí muy honestamente colocarme yo también como parte, como sujeto de carne y hueso, que he sido uno de los docentes que más trabajo me ha costado poder utilizar esta herramienta. Es decir, en mí mismo puedo ver que hay una falta de elementos para que uno pueda ser diestro en el manejo de estas tecnologías, a diferencia de las nuevas generaciones. Entonces, quiero dejarlo ahí como un primer planteamiento y tomando como base algo que también se convocaba aquí, que es la necesidad de la criticidad. Desde mi experiencia personal, reconociendo que soy un maestro normalista y que vengo de una tradición y de una región eminentemente rural, soy un maestro rural. Y toda mi práctica la he centrado en esos espacios formativos. Entonces, yo puedo sentir desde mí mismo que no estoy convocado a eso. Soy más de aquellos que se inclinan por hacer propio nuestra propia capacidad de construir y de usar herramientas para poder enseñar las que tengo a la mano. Entonces, son como dije, varios elementos que uno puede prefigurar a partir de lo que estamos viviendo. En el plano amplio, diría que esta pandemia lo que nos ha mostrado, multiplicidad de cosas, pero quisiera destacar los límites de la ciencia. Es decir, parecía que nosotros veníamos construyendo y enseñando y trabajando y pensando que en todas las bondades, en todo el desarrollo que la ciencia nos ha dado, toda la instrumentación para, de algún modo, entender que íbamos avanzando. Entonces, pero la contingencia que nos advierte, que la ciencia no tiene respuesta ante una circunstancia como esta. Y entonces, lo único que nos queda, pues es enclaustrarnos, encerrarnos, limitarnos. Yo creo que eso tendríamos nosotros que significarlo desde el ámbito que nos toca. Al mismo tiempo ahí se asoma otro elemento que pienso no es un asunto recurrente que se trabaje en nuestras aulas, en nuestras escuelas, que es sabernos que somos seres contingentes y en consecuencia seres finitos, seres mortales. Ahí es donde encuentro un elemento fundamental que tiene que ver con el título que le dan a este conversatorio, que es la dimensión ética, en tanto nos pone en el desafío de sabernos sujetos de acción, de sabernos sujetos en acción y al mismo tiempo de poder saber cuál es el sentido que tiene lo que hacemos. Entonces, como ves, quisiera como establecer esos primeros nudos
como ámbitos genéricos, pero quisiera concentrarme en este planteamiento que estoy tratando de prefigurar y en el que estoy convocado. Apenas diría, escribiendo algunas posibilidades, algunas primeras ideas, como para poder asomarnos a esto que yo llamo la necesidad de que los docentes podamos saber hacer lectura pedagógica y, en consecuencia, ante cualquier contingencia que tengamos, creo que podremos y sabremos juntos poder encontrar las formas de cómo poder resolver lo que tenga que ver con nuestra vida y, en consecuencia, con nuestra educación. Ese sería como un primer planteamiento que haría. Gracias, maestro Pablo. Realmente es una situación que nos pone verdaderamente a pensar en esta última parte que nos plantea, saber hacer una lectura pedagógica para encontrar formas de atender esta realidad. Y pues bueno, ello nos lleva bajo esta temática que estamos planteando sobre la ética del docente, pues surge un segundo eje de análisis. ¿Las actuales circunstancias generan en los docentes atrasos o generan avances? ¿Cómo estamos nosotros frente a estas circunstancias? ¿Realmente las podemos enfrentar o las estamos enfrentando? ¿O únicamente nos escondemos en ellas pues para hacer que hacemos y no proponer elementos de cambio en la práctica docente? ¿Qué piensa al respecto, doctor? Bueno, creo que efectivamente, si uno revisa, yo decía en mi primera intervención, la opinión de los intelectuales de moda que están, Yuval Harari, por ejemplo, Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, Carlos Esclear, pedagogo argentino que está proponiendo una pedagogía o pedagogías de la diferencia. En fin, pudiera enumerar una serie de Boaventura de Sousa, que también incluso ya escribió un libro que está al alcance de todos, y una serie de personajes que nos van a advertir sobre todo de que ante lo que estamos viviendo no podemos nosotros seguir igual. La contingencia, las crisis, históricamente, si revisamos también la historia de la humanidad y la historia de nuestro país, nosotros vamos a encontrar que en estos momentos coyunturales, si alguna lección podemos sacar es en dos sentidos. La primera, cuando está de por medio la vida, cuando el centro es nuestra propia supervivencia, pues es la precaución. Diría que esa es hasta una reacción instintiva de poder, el único elemento que nos queda ante la agresividad, ante la dificultad de no tener herramientas para poder enfrentar una contingencia como la que estamos viviendo, la ciencia, la medicina en particular. Bueno, pues entonces lo que nos queda, como bien dices, es encerrarnos, es enclaustrarnos. Pero digamos que eso es una medida que no nos resuelve ni nos va a colocar en la posibilidad de que podamos transformar. El otro sentido es que toda crisis, toda contingencia nos desafía justamente a que podamos hacer propio lo que es nuestro en términos docentes, en términos de la docencia, en términos del quehacer docente, que es empezar a pensar y yo diría a develar, en tanto siempre han estado ahí herramientas básicas con las que nosotros podemos operar o con las que estamos operando, pero el problema principal es que no construimos sentido con eso y porque no hay una conciencia plena de cuál ha sido la riqueza, por ejemplo, de nuestra tradición pedagógica pensando en las normales. Yo creo que
seguro estoy que son muchas las cosas que hemos venido realizando ante lo contingente, es decir, cuando la necesidad nos apremia, encontramos formas siempre para poder resolver y construir propuestas, conocimiento diría. Sin embargo, no se sistematizan, ¿no? Y ahí yo me cuento, yo diría, después de 30 años de trabajo, sería muy importante, me estoy mirando yo mismo, de las múltiples cosas que he realizado, pero que no las he sistematizado y por lo tanto no he construido una idea concreta de cómo pudiera hoy definir mi quehacer docente, es decir, mi trabajo. ¿Qué es lo que ha caracterizado mi trabajo en realidad? Entonces, yo creo que esta segunda vertiente es la que tendríamos nosotros que tomar. De ahí la necesidad de la recuperación del sujeto ético, de que emerja el sujeto ético como un sujeto que decide, que tiene el deseo de decidir, pero además que tiene la voluntad, el coraje y una serie de ámbitos de sentido también que acompañan al acto cognitivo, que es el que más se privilegia en nuestros procesos formativos. Entonces, yo diría que fundamentalmente tendríamos que hacer un esfuerzo a partir de lo contingente y de sabernos sujetos en falta. Primero, dejar un poco como la arrogancia o esta idea que de pronto cuando leemos mucho, cuando conocemos mucho, creemos en tanto, por ejemplo, hemos sido formados en procesos de posgrado, en procesos de maestría y doctorales, de pronto como que también hemos construido sujetos enciclopédicos, pero que cuando tienen una emergencia, ningún autor nos va a dar a la primera, y además habrá que ver cómo los estamos leyendo, alguna respuesta a algo específico y concreto. Yo creo que entonces tenemos nosotros que volver a pensar o a resignificar cómo hemos venido pensando nuestro trabajo, la escuela y en general la educación. ¿Qué significa, por ejemplo, hoy educar? Porque en el caso de los estudiantes de la normal de Ixtlahuaca, yo creo que ellos están en ese proceso y en esa posibilidad de poder pensarse a qué les desafía un evento como el que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que pueden ellos ver y aprender de nosotros? Porque hay varias cosas ahí que pudiéramos ir como también desvelando, que se han convertido como certezas y que no hay tales. Siempre hay una necesidad de estar construyendo y reconstituyéndonos permanentemente, no solo en el ámbito biológico, cultural, yo diría, sino también en el plano antropológico y filosófico de lo que implica nuestra propia vida y cómo nos hemos nosotros colocado frente a ella. Eso es lo que yo diría. Entonces, resumiendo, diría, si nos sabemos seres contingentes y tenemos conciencia de la contingencia, entonces estamos en la posibilidad y en la potencialidad, diría, de poder, más que quedarnos como víctimas, ser sujetos de acción para que podamos, de algún modo, encontrar las formas y los caminos que más nos ayuden para que podamos, aún en estas circunstancias, hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? Incluyendo, desde luego, pues esta herramienta, ¿no? Que ahora es más que evidente que nos está dando la posibilidad de poder encontrarnos siendo totalmente desconocidos.
nos los planteas. De verdad que cuando hablamos de estas problemáticas que desafortunadamente como seres humanos sí enfrentamos, la arrogancia del conocimiento, la arrogancia del saber, a veces sí nos oculta posibilidad de poder atender circunstancias como las que actualmente vivimos. Sin embargo, pues bueno, en ese sentido de seres humanos, es importante que busquemos esas salidas, que construyamos alternativas. Por ejemplo, decíamos este uso de la tecnología y el cómo ir haciendo nuevas propuestas didácticas para la atención del aprendizaje de nuestros estudiantes. Tú estás viviendo también estas circunstancias, estás trabajando a distancia con tus estudiantes, doctor. Y aquí la estudiante Karen Cardoso de la Escuela Normal de Islahuaca hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de trabajar a distancia? ¿Cómo lo estás viviendo tú, doctor? Me parece muy importante la pregunta. Las desventajas, creo que cuando aludí a mi propia experiencia, intentaba colocarme yo al centro y dar cuenta de esta generación a la que yo pertenezco. Esto es, nosotros no podemos asumirnos como nativos digitales. Y más si venimos de regiones de marginación, regiones, diría, rurales, en donde son otras las bondades y las riquezas con las que nosotros podemos trabajar. Desde ahí yo quisiera como plantearlo para no generar una cuestión, es decir, desde mi propia experiencia, para alguien que vive en la ciudad, yo pienso que sería otra la condición en la que están. Sin embargo, yo creo que hay necesidad de poder atender este faltante. Para las nuevas generaciones yo diría que es fundamental, pero teniendo el cuidado de no instrumentalizarnos, porque si algo nos ha advertido, por ejemplo, cualquiera de los pensadores de la teoría crítica, de la escuela crítica, incluso yendo a los primeros, o a los base, estoy pensando en la escuela de Frankfurt, obviamente, vamos a encontrar las advertencias que nos hacen de cómo también los instrumentos tecnológicos nos cancelan la posibilidad de pensar en tanto nos resuelven la vida, y eso hace que de pronto nosotros nos instrumentemos nuestras formas y modos de pensar. Entonces ahí tenemos un problema y yo diría es una alerta. Porque también se ha dado como, y lo vemos, procesos de enajenación en términos de nuestros niños. Antes de ir a la escuela, lo primero que tienen en las manos pues es un instrumento tecnológico, ¿no? Llamado celular. Y no hemos reflexionado al respecto. Hoy lo podemos ver también en nuestras casas, está ahí presente, como los chicos sí están, pero una manera, por no decir que la mejor manera, o la manera más común, no la mejor, la manera más común de cómo están, pues es pegados a los videojuegos, quizá, no lo sé. Lo veo un poco en mi experiencia personal, y más que tratando de encontrar información, tratando de encontrar respuestas a algunas de sus inquietudes que tengan en términos de conocimiento. Es decir, es una forma de cómo poder sobrellevar el tiempo, vivir, pero sin ningún sentido. Si no hay ese sentido, entonces creo que la herramienta, en lugar de que nos favorezca, pienso yo que fundamentalmente nos quita algo que es esencial para nosotros, la necesidad de pensar. Los chicos pueden ser tan natos en tecnologías.
Pues bueno, ya tenemos bastantes cuestionamientos. Invito a que sigan ustedes planteando las dudas que se tengan, haciendo también, obviamente, pues algunas reflexiones, ¿no? Sobre lo que estamos planteando. Es la intención del conversatorio. Al tiempo también les pido que cierren sus micrófonos para que no se nos vicie el trabajo que estamos realizando. Tenemos una pregunta que tiene que ver un poquito con la evaluación. Nos preguntan cómo podemos evaluar a distancia éticamente. Pues es evidente que no podemos observar el desempeño de nuestros alumnos. Esta pregunta yo considero que nos lleva a pensar en el conocimiento que tenemos sobre los procesos de evaluación, que siempre lo hemos hecho cara a cara, observando evidencias, observando el desempeño de nuestros estudiantes, pero ahora no los observamos. Entonces, ¿cómo podemos evaluar a distancia éticamente? ¿Qué opinas al respecto, doctor? Bueno, me parece un elemento crucial al que estamos convocados. Y justo quisiera como volver a poner en el centro nuestra capacidad de pensar. Ahí yo puedo interpretar y leer cómo la estudiante o quien haya hecho la pregunta se está pensando como observadora, por ejemplo, presencial. Es decir, hay que estar ahí para darse cuenta, sin duda, eso es fundamental. Pero ante esa dificultad, ¿cómo poder hacer una evaluación que nos pueda dar esa posibilidad? Yo pienso que ese es un problema fundamental y diría que primero tendríamos que recuperar el sentido de lo que significa observar en términos de pensamiento y no en términos de técnica como herramienta, por ejemplo, etnográfica. Creo que también eso nos muestra hasta dónde hemos reducido determinados métodos o técnicas con las que nosotros observamos. Hay otras formas de observar. Yo diría, si entendemos la observación como una lógica de razonamiento, como los propios griegos, si uno va a Aristóteles y cuando define la observación, nos da a entender que es una capacidad que nosotros podemos tener, o que nosotros tenemos, perdón, que nosotros tenemos como una lógica de pensamiento, como una lógica de razonamiento. Entonces, diría que tenemos que desintoxicar, que tenemos que desestructurar nuestras formas de cómo miramos para que podamos encontrar otras formas de mirar que son más connaturales a nosotros. Esa podría ser una. Esto es, creo que yo puedo observar a mi estudiante en lo que escribe, en lo que me dice, independientemente o no reduciendo, mejor dicho, no reduciendo ante esa demanda y esa necesidad de que no lo tengo enfrente, puedo encontrar otras maneras de cómo poder mirar cosas si yo quiero mirar, entendiendo la mirada justamente como una lectura de realidad, no solamente como algo morfológico o como algo físico. No sé si soy claro. Con esto no niego, más bien yo diría potencio la subjetividad que nos caracteriza a todos. Además, quiero pensar que tenemos una ventaja, en tanto hemos estado ahí en ese lugar y hemos estado también con ese sujeto, ¿no? Entonces, diría, por ejemplo, que tenemos que volver a observar para darnos cuenta cómo observamos. Porque finalmente lo que observamos, diría, por ejemplo, Maturana, tiene que ver más con el observador que con lo que describo de lo que observo.
Este parece un proceso complejo, pero en realidad no lo es si uno se piensa y se coloca desde la experiencia. Ese es un ejemplo. Pero el otro ejemplo también que nosotros hemos estado utilizando, y es este mismo que tú nos estás mostrando, la fuerza que tiene la pregunta. Si lo pensamos bien, creo que nosotros hemos confundido el conocimiento con las respuestas y por eso ya hemos dejado de preguntar o nuestras preguntas son preguntas eminentemente de contenido y no son preguntas problematizadoras que convoquen al sujeto a pensar. Es decir, otra de las herramientas fundamentales que ya venían advirtiendo, pero ahora en mi cerebro enciclopédico recuerdo, pues obviamente, a uno de los grandes pedagogos latinoamericanos, que pienso también ese es un gran pendiente, sobre todo en lo poco que conozco de las escuelas normales y siendo yo normalista, que de pronto no se les da la fuerza a determinados autores propios latinoamericanos y que nos van a fortalecer una forma de pensamiento y que últimamente ha surgido con mucha fuerza y que lamentablemente no están presentes en nuestros procesos de formación. Todavía tenemos tiene mucha fuerza autores pues que vienen del paradigma europeo, fundamentalmente, y en ese sentido, pues ellos nos advierten de cómo hemos sido colonizados en esta convocatoria de poder recuperar nuestra criticidad. Es decir, si nosotros nos erguimos como sujetos, recuperamos a través de nuestro proceso de historicidad nuestra colocación entendida como la conciencia de cuál es el papel que nosotros tenemos, y no quedarnos en ese papel, en ese rol, sino tener conciencia de él para saber qué hacer y cómo nos enclaustra, pero también cómo nos potencia. Ahí tendríamos entonces pendiente una pedagogía, yo diría, de la pregunta, porque el conocimiento no está en las respuestas, está en la pregunta. Y por lo tanto, nosotros creo que tendríamos que saber preguntar. Esto es amplio y diverso porque nos demanda también tú lo planteabas como una cuestión didáctica. Yo creo que también la didáctica se ha racionalizado y se ha instrumentalizado. Hay necesidad de poderla sacar de ahí para colocarla efectivamente como la posibilidad que nos dé esta posibilidad que nos dé desparametralizarla un poco. Creo que en aras de ir más por el resultado que por el proceso, siento que ahí no hemos reflexionado lo suficiente y nos demandaría poder pensar cómo estamos enseñando y esa enseñanza si está potenciando al sujeto, si le está ayudando a que resuelva sus cuestiones fundamentales de vivir, de vida, quiero decir, de su vivir y convivir. Entonces, creo que eso nos convoca a tomarnos el desafío de poder pensar un planteamiento, diría yo, pedagógico como una práctica política. Finalmente, la pedagogía es eso, es una práctica política en la que nos demos cuenta o no, seamos conscientes o no, estamos determinando, no es que las nuevas generaciones sean el futuro. Las nuevas generaciones, diría, estoy parafraseando un poco una idea, un nudo problemático y que tiene un sentido pedagógico de Maturana. Él dice, el futuro, tanto los políticos y todo el mundo piensa que los niños son el futuro de la humanidad. Lamento decirles que el futuro de la humanidad lo estamos construyendo los adultos, ¿no? Porque ellos van a reproducir lo que nosotros, de algún modo, estamos haciendo. Y ahí nos convoca a otro nudo problemático en términos pedagógicos fundamentales.
que es el siguiente. Hasta ahora, nosotros veníamos pensando que para hacer las cosas hay que pensarlas primero, es decir, la racionalidad. Y él nos va a decir, lo que hacemos es lo que determina lo que pensamos. A mí eso me parece muy potente porque me dio la posibilidad de poder mirar y darme cuenta que muchas de las cosas que hago son en realidad las que determinan a quienes están conmigo si lo hacen o no. En otras palabras, nos diría, los niños, los estudiantes, los jóvenes no hacen lo que decimos, lo que les decimos que hagan, sino finalmente hacen lo que nos ven hacer. Y eso tiene un sentido ético, por supuesto. Me gustaría que eso pudiera darnos como pistas para poder llevarlo al ámbito de donde está la pregunta, que es la evaluación, de modo que nos coloque en el desafío de poder mirar otras formas que hemos venido, insisto, que están ahí, pero que no han tenido la fuerza que debieran tener si es que nuestra apuesta obviamente es formar sujetos críticos o formar sujetos pensantes, diría. Claro, pues creo que ya las reflexiones y las preguntas son varias, doctor. El chat está lleno de invitaciones a la reflexión bastante interesantes, que creo que te vamos a tener que extender la invitación para que estés con nosotros en la escuela normal, ¿verdad? Y ¿Cómo continuar no? con esta charla. Para cerrar esta parte, a mí me gustaría que reflexionaras en torno a una pregunta de una de nuestras compañeras maestras que me parece bastante interesante. La pregunta dice, ¿de qué manera articular a un sujeto enciclopédico con un sujeto ético? Híjole, eso es un planteamiento demasiado complejo. Un sujeto enciclopédico con un sujeto ético. Lo primero que tendríamos que hacer es, a mi humilde modo de mirar, es que si uno se da cuenta, reconociendo que yo soy un sujeto, si algo he reconocido en estos ejercicios de historicidad que he hecho yo mismo, es que la propia formación me convirtió en un sujeto enciclopédico. El problema no es ser enciclopédico, sino es lo que llegamos a hacer con eso que hemos venido, como antes de darme cuenta de que era un sujeto enciclopédico, porque yo creía que sabía si yo repetía muchos autores, si leía mucho y daba cuenta de eso que leía, pero yo no aparecía en eso que leía, simplemente vaciaba lo que memorizaba de los textos y me costaba mucho trabajo poder decirme en realidad. Entonces, en estos procesos, particularmente mi proceso formativo doctoral, me dio esa posibilidad de poder tener conciencia de cómo históricamente, cómo he llegado a ser lo que soy ahora. Y esa es una pregunta que siempre me estoy haciendo o a la cual recurro para poder darme cuenta. Y entonces, si me doy cuenta de lo que hago, tengo conciencia. Y un sujeto que tiene conciencia es un sujeto ético. No puede haber conciencia sin ética, ni ética sin conciencia. Entendiendo que la conciencia no es una situación en la que un ensimismamiento, sino es sí mirarse. Estoy pensando, por ejemplo, en la hermenéutica del sujeto Foucaultiana, a la que nos convoca es que a nosotros nos revisemos como sujetos de sí, cómo hemos llegado a ser lo que somos, y para eso él va siglos atrás y nos muestra cómo dejamos de cuidarnos a nosotros mismos, por ejemplo.
que tiene que ver con la salud. Estamos más volcados hacia los otros y dejamos lo fundamental, que somos nosotros mismos. Entonces, creo que de ese modo es como pudiésemos, más que articular, yo diría, un proceso de desestructuración del sujeto en términos de su pensamiento, de cómo ha llegado a pensar eso que piensa, y eso que piensa, cómo lo está determinando. Entonces creo que está en la posibilidad de poder saberse con otros y entonces al mismo tiempo saberse que tiene siempre la capacidad de optar, de hacer algo ante lo contingente, ante la necesidad o ante lo que se demanda, o ante lo que vive, en fin. Así es, doctor. Hay bastantes preguntas en torno a esta situación que estás planteando. Yo quisiera más o menos ir moldeando todas ellas en tanto refieren a la importancia de la ética del sujeto docente, pero también de los demás sujetos, como son los padres de familia, como son los estudiantes, en tanto están realizando un trabajo de aprendizaje en casa. De alguna manera, ellos también están participando de esta construcción ética del sujeto, así como nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que hacemos y la importancia de cómo lo estamos haciendo para alcanzar los aprendizajes, padres de familia y estudiantes, bajo nuestro ejemplo, tendrán que estar haciendo situaciones prácticamente iguales a nosotros, hacer conciencia de nuestro trabajo en el aprendizaje. Pues bien, vamos a pasar al tercer eje de conversación para que, pues bueno, podamos ir fluyendo. El tercer eje de conversación, pues básicamente va en esta misma línea. ¿Cuáles serían las alternativas para crear una conciencia ética en los docentes que se están formando? Obviamente, recordándote que la Escuela Normal de Islahuaca en específico está formando docentes en educación preescolar, docentes en educación primaria, en el ámbito intercultural, con el enfoque lingüístico, en específico el Mazahua, aquí en Islahuaca, y obviamente la licenciatura enfocada a la educación secundaria en el ámbito del español. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para crear una conciencia ética en los docentes que se están formando que les ayude a entender este ámbito, este cambio como una posibilidad? Creo que has planteado en la pregunta, hay una serie de ámbitos de sentido que habría que hacerlos propios. Eso es lo primero que diría. Es decir, si es que hay alguna alternativa, en la misma pregunta, lo que según mi escucha, lo que tú estás poniendo como elementos constitutivos de lo que le da identidad a la escuela y a los sujetos que están en ella, son eso que acabas de nombrar. Entonces yo diría, un primer elemento pues es justamente que podamos darnos cuenta de quiénes somos, qué es lo que tenemos, cómo hemos llegado a tener eso que tenemos, cómo hemos llegado a ser eso que somos. Porque seguramente ahí vamos a encontrar elementos claves. Lo contingente, ¿a qué nos convoca? Yo diría primero a no movernos más en las certezas. Creo que trabajamos más y nos colocamos más en lo que ya sabemos, tanto que primero hay que prepararse y dejamos de lado lo que la misma realidad nos puede ofrecer.
Pero para eso debemos, como dije, debemos de saber leer la realidad. Pero para poder saber leer la realidad, tenemos que saber primero, y ese diría es un problema epistémico que tenemos y que no es nada nuevo, nos han venido advirtiendo permanentemente de que el problema fundamental que tenemos es un problema epistémico, es decir, cómo estamos pensando y cómo llegamos a pensar eso que pensamos a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que en nosotros también estamos enseñando. Entonces, quisiera visibilizar elementos mucho más específicos, y decía yo con los que estamos operando. Ya mencioné uno, o dos creo, y si no ahí me ayuda. Uno es la herramienta que estamos utilizando, que es la pregunta, pero una pregunta de sentido, una pregunta problematizadora. Creo que ahí están las posibilidades, en que ya no más preguntas de contenido, o por lo menos no darles la importancia que tienen en nuestros procesos, solo como únicas. Me queda claro que hay que tener información, que hay que saber ciertas cosas, memorizar ciertas cosas, porque son claves para vivir, pero creo que lo fundamental siempre es que nos posibiliten pensar, y pensar no desde lo individual, sino que nos ayuden a pensar, yo diría, en colectivo. Entonces, eso también nos pone en la idea de revisar nuestras propuestas de trabajo, cómo lo estamos haciendo. La pregunta es uno. Por lo menos lo que nosotros hemos estado intentando es cambiar las formas de trabajar. Para nosotros son a través de círculos de reflexión, en donde el docente solo adquiere un rol de poder ir articulando, de poder ir generando lo que se va construyendo en los demás. Y un elemento fundamental es la pregunta. Una pregunta, insisto, problematizadora, y una pregunta de sentido, que tenga sentido. No como algo dado, sino como algo que invoque y convoque a que nos demos cuenta del presente que está ahí, en ese momento, circulando, y entre todos vamos construyendo. Pero el otro al que no he aludido, pero también es con el que estamos operando, como verán, son cosas, yo diría simples, pero no simplistas, que es la escucha. Yo creo que hemos dejado de escuchar. Yo creo ahora mismo, si después veo este video, me voy a poder dar cuenta de cómo escuché las preguntas que me has estado planteando, y si en realidad, por ejemplo, respondí a ellas con más o menos con precisión, ¿no? Y no divagué bastante. Entonces la escucha es fundamental. Yo siento, y bueno, no solamente yo, sino como producto de mi experiencia, como es decir, como mi quehacer docente, pero también como mi propio proceso de formación, mi propia forma de cómo darme cuenta, he llegado a darme cuenta, y sigo en ese proceso. No es algo acabado, como dado, sino que es un proceso al que siempre, en donde uno termina, necesariamente tiene que haber un inicio. Está mediado por la escucha, porque creo que somos, y yo me reconocí y me reconozco ahí, muy discursivos, pero tenemos poco tiempo de escuchar. Y voy a sumar otros elementos. Por ejemplo, en esencia, ¿qué es lo que todos buscamos? Los chicos, nosotros. Reconocimiento. Es decir, que el otro me reconozca, que se dé cuenta de que estoy ahí. Y creo que otra herramienta poderosamente que hemos dejado de lado es la mirada, la atención. Es decir, cuando alguien está hablando, poder mirarle a los ojos.
casi eso no pasa. El chico, lo único, o por lo menos desde mi experiencia, me ha dado esa posibilidad de poder hacerme sentir un poco más cuando yo me callo y dejo que hable, me diga algo, pero no un callarse, ¿cómo ponerlo? No un guardar, no un guardar silencio y quedarse en el silencio, sino un dejar de hablar para que pueda estar en la posibilidad de poder entender lo que el otro me quiere decir, sin expectativas de él, sin enjuiciamientos de él. Entonces, son procesos, yo diría, muy propios como seres humanos, pero que los hemos invisibilizado y no les hemos dado el sentido pedagógico para que podamos recuperar, obviamente, nuestra propia eticidad. En fin, creo que ese es un elemento importante. Gracias, doctor. Pues mira, los planteamientos nos llevan precisamente en un cuestionamiento directo, sí a lo que tenemos que trabajar con los estudiantes, pero considero también que estos planteamientos que tú nos haces tienen que ver con el trabajar con nosotros mismos. Dices de llevar a los estudiantes a saber leer la realidad, a saber leer su realidad. Creo que nos hace falta también a nosotros aprender primero nosotros como docentes a leer nuestra realidad, a enfrentar ese problema epistémico que tú planteas, que es la forma en la que estamos pensando en la actualidad la educación. Una forma de pensar centrada únicamente en el contenido y no en buscar respuestas ante las verdaderas problemáticas como esta que estamos enfrentando actualmente. Y nos propones dos herramientas muy interesantes. La primera, la pregunta, que nos ayude a generar posibilidades y obviamente donde nuestro rol como docentes tendrá que cambiar. Estamos acostumbrados y también los estudiantes están acostumbrados a cuestionarnos, ¿así está bien lo que estoy haciendo? ¿Es así como usted nos los pidió? Creo que esa es los comentarios constantes de los estudiantes. El rol entonces de nosotros ahora será articular lo que el estudiante construye. Así lo estoy entendiendo, esto que tú nos planteas como esa primera herramienta. Y la segunda herramienta, pues obviamente la escucha, ¿no? La escucha fundamental, el aprender a callar, aprender a callar para poder escuchar al otro y obviamente mejorar ese proceso que tú nos dices que es la articulación del conocimiento que el estudiante construye. Y quisiera, pues ahora sí, llevar a la reflexión, traer a la reflexión, perdón, esta pregunta que nos hace una estudiante también, que me parece muy interesante, en tanto nosotros, docentes formadores, formamos parte del sistema educativo. La pregunta dice así, ¿hasta qué punto se coarta la conciencia ética ante las exigencias del sistema educativo para formar y aprobar a los estudiantes? Me parece fuerte la pregunta. ¿Qué opinas, doctor? Sí, yo creo que sí. Cualquier pregunta que hagamos, decía tanto Maturana, por ahí veía que alguien decía en qué autores, bueno, los he ido mencionando poco a poco. Obviamente que estoy tratando, en términos didácticos, pues mi maestra Estela Quintar tiene un texto maravilloso que se llama La enseñanza como puente a la vida. Ya mencioné el de Freire, pedagogía de la pregunta, me parece fundante y clave en esto que he intentado comunicar y poner al centro con todos ustedes. La educación como acontecimiento ético de Karl Melich me parece un texto importante.
dentro de otros. Diría que como para empezar, tendríamos como esos, y desde luego la propuesta epistémica del maestro Hugo Semmelmann, ¿no? Que tiene por lo menos 3 tomos de Horizontes de la Razón, 1, 2 y 3. Y uno de los libros que pienso yo que organizó muy bien porque recupera la esencia de su pensamiento son Configuraciones Críticas, que si no estoy mal le edita Siglo XXI, y quien hace ese engranaje de la estructura que tiene el texto es justamente la maestra Estela Quintar. Le digo maestra porque es mi maestra. Entonces, diría, me quedo ahí en esta pregunta. Tú planteabas un poco la cuestión de que, ¿me quieres repetir un poco el nudo central? Sí, es hasta qué punto se coarta la conciencia Ya. ética ante las exigencias del sistema educativo. Yo diría que si revisamos la historia y sobre todo nos reconocemos como sujetos históricos, es decir, revisamos nuestra propia vida, vamos a encontrar una constante. Y yo diría que esa es una lección, una enseñanza. Siempre vamos a tener obstáculos. Siempre habrá obstáculos. La vida, el nacer, la vida misma, diría, ya es el obstáculo mayor, venir a este mundo. Entonces, me parece que esa enseñanza nos pone en el desafío de saber que siempre tenemos que estar enfrentando y enfrentándonos. Es decir, vivir qué significa para mí luchar. Entonces, yo diría que tenemos que saber que siempre estamos desafiados, que siempre habrá y hay obstáculos que vencer, y la clave está entonces en qué hacemos con ellos. Si nos quedamos ahí, si nos doblegamos, o muchas veces nos automutilamos nosotros mismos, o lo enfrentamos y seguimos nuestra propia búsqueda. ¿Cuál búsqueda? Yo diría la que tendría que estar al centro de nuestro ser y quehacer docente. O sea, ¿cómo quiero ser yo como docente? ¿Cómo estoy siendo? ¿Me doy cuenta de cómo estoy siendo, cómo estoy trabajando, cómo estoy pensando, en fin, la pregunta, otra vez, la pregunta que me dé esa posibilidad de poder reconocerme para que pueda recuperarme, nuestros maestros dirían, para que pueda erguirme, ser un sujeto erguido y estar en esa condición, no condicionante, sino condición de apertura y de posibilidad, de potencialidad, de indeterminación. Y ahí está el sujeto ético. Claro. Y ahí está el sujeto con conciencia. Claro, pues nos las pones difícil a las escuelas normales. Formar sujetos con conciencia ética creo que es un trabajo que nos lleva a cambiar paradigmas en las escuelas normales. De hecho, si tú revisas en el chat, por ahí hay algunos planteamientos importantes que sugieren el trastocamiento incluso de las formas en cómo se tienen que estar organizando las currículas en la actualidad, pues para ir en aras de la construcción de un sujeto que enfrente desafíos, que aprenda a tomar estos elementos que de alguna manera
son condicionantes que ahora sean posibilitadores en el avance de esta gran tarea que tenemos como es la formación de sujetos. Maestro, doctor Pablito, tenemos muchos temas que seguir analizando, seguir platicando. Reitero la invitación para que podamos hacerlo bajo pues las condiciones ahora que nos plantee esta realidad que estamos viviendo. Ojalá que pueda ser presencialmente en nuestra Escuela Normal de Islahuaca. Ahí está la invitación para que podamos continuar con ello. Se quedan muchas preguntas abiertas. Sin embargo, yo te pediría que vayamos cerrando este diálogo con nuestros asistentes. Si nos haces favor de hacer tus comentarios finales al respecto de este tema. Creo que debí de empezar por ahí, agradeciendo fundamentalmente esta oportunidad y posibilidad. Desde que me hiciste generosamente la invitación y luego que tanto la directora y la subdirectora de la Escuela Normal de Islahuaca aceptaron, diría, me sentí reconocido. Creo que uno tiene también muchas marcas de vida y creo que también muchas de esas marcas son marcas de época. Dependiendo del tiempo que nos toque vivir y cómo lo vivamos y los momentos coyunturales como este que estamos viviendo seguramente marcará a esta generación. Ahí yo ya me estoy colocando, obviamente, pues en mi etapa final formalmente, en términos de que estoy por cumplir 31 años de servicio, pero sabiendo que la audiencia a la que está conectada, pues va iniciando, seguramente que tendrán muchas cosas por decir y celebro que hayamos tenido esa oportunidad nosotros hoy de poder expresar algunas ideas un tanto sueltas, porque también yo me reconozco como un sujeto desarticulado en ese esfuerzo de intentar irme articulando y poder ir cada vez más mejorando mi forma de dirigirme, mi forma de hablar y también mi forma de decir para que exactamente diga lo que quiero decir. Quizá no lo logré, entonces me reconozco allí. Voy a atreverme a leer un cierre que lo van a encontrar, espero, en una ponencia que envié justamente con ese título a Flaxo, el congreso que iba a ser Comexo, perdón, al Comexo. Iba a ser en Monterrey, pero por justamente la contingencia se pospuso, pero ya es una ponencia aceptada que titulé justamente un poco en el planteamiento que puse al centro, la necesidad de mirar pedagógicamente la escuela. Y concluyo, después de hacer todo un planteamiento y algunos esbozos de qué tendríamos nosotros que recuperar como indicios o como elementos pedagógicos, y al final concluyo lo siguiente de esa ponencia. Dice, son muchas las ideas que faltan por ser enunciadas. Si tomamos como referente las preguntas con las que iniciamos y los ejes desarrollados a modo de síntesis de planteamientos más extensos de cada uno de los autores citados o referidos en este caso. Sin embargo, no es la intención, obviamente, de concluir, ni tampoco de cerrar. Nosotros siempre creemos que cuando uno tiene que cerrar, necesariamente tiene que abrir algo. Y esa es la apuesta. Ojalá que podamos abrir algunas cuestiones que sea posible, tanto sujetos esperanzados y reconocidos en su tiempo, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Desde ese lugar, entonces, uno sabe dónde empieza,
pero nunca sabe dónde termina. Y creo que ese es un principio de conocimiento y de aprendizaje. Porque para profundizar en lo oculto desde la mirada concreta de cada día, siempre aparecen en nosotros los ángeles y demonios que viven también ocultos en nuestros momentos de lucidez, pero también de oscuridad. Después de todo, este ejercicio me ha permitido revivir la experiencia que la lógica de la vida líquida, como diría Bauman, ha disuelto. La cercanía del ser docente, esa figura que durante siglos fue una referencia imprescindible en la aventura del saber y que la hipermodernidad ha condenado al vertedero de los anacronismos. Hoy en día, la degradación del saber debe mucho a la decadencia del maestro, porque un maestro no es simplemente aquel quien detenta un saber en el sentido del experto. De acuerdo con Gabriel Salazar, historiador chileno, la generación actual de profesores cree más en su memoria, en sus experiencias de vida. Es un enlace entre el aula y lo que pasa en la calle, un lleva y trae, permanentemente de manera más consciente. De manera que en lo profundo de nosotros vive la historia subjetiva e intersubjetiva de nuestra autoconstrucción de identidad, la cual, tan importantes como los poderes del espacio público, son el rompecabezas de nuestro género, las incertidumbres de nuestra niñez y juventud, el acoso del pasado en nuestra vejez, además de la difícil articulación de las redes sociales y proyectos de vida que requiere la solución de todo esto. Es decir, el verdadero profesor es ante todo un intelectual que piensa por sí mismo, piensa con los estudiantes, piensa en conjunto y está, por tanto, produciendo ciencia o produciendo cultura. Desde ese lugar, creemos que el profesor debe ser ante todo y toda la vida un investigador, un buscador y sembrador de semillas en los surcos de su propio hacer. Quizá por eso George Steiner, citado por Melich, decía que enseñar es despertar dudas en los alumnos, formar para la disconformidad, es educar al discípulo para la marcha. Un maestro válido debe al final estar solo, porque el maestro de verdad no quiere ser imitado, al contrario, desea ser cuestionado, pero sabe que uno no puede cuestionar nada sin tener un suelo desde donde hacerlo. La educación es memoria, también duda y discrepancia. Desde otra mirada, pero en el mismo sentido, y ya para ir concluyendo, Jean Rancière, en su libro El maestro ignorante, nos advierte que quien busca siempre encuentra, no encuentra necesariamente lo que busca, menos aún lo que es necesario encontrar, pero encuentra algo nuevo para relacionar con la cosa que ya conoce. Lo esencial es esta vigilancia continua, esta tensión que no se relaja nunca sin que se instale la sinrazón, porque maestro es el que mantiene al que busca en su rumbo, ese rumbo en el que cada uno está solo en su búsqueda y en lo que no deja de buscar. Estamos más cerca, pues, del planteamiento de Enrique Dussel, cuando nos advierte que la diferencia de la pedagogía con la pedagógica, la pedagogía, la primera, de manera general, se le ha circunscrito como ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. La pedagógica, en cambio, es la parte de la filosofía que piensa la relación cara a cara del padre-hijo, maestro-discípulo, médico, psicólogo-enfermo, filósofo o no filósofo, político, ciudadano, etc. Es decir, lo pedagógico para nosotros tiene una amplia significación en todo tipo de disciplina, entre comillas, lo que se recibe del otro, en oposición a invención, lo que se descubre por sí mismo. En este sentido, la pedagogía tiene la particularidad de ser el punto de convergencia y pasaje mutuo de la erótica a la política, porque la pedagógica parte del hijo del hogar erótico para concluir su tarea en el adulto de la sociedad política. Por otra parte,
parte del niño en la institución pedagógica política, es decir, la cultura, la escuela, en donde estamos, para terminar su función en el varón o mujer formados para la vida erótica fecunda. La pedagogía parte y concluye en la misma erótica, del hijo a los padres en el mismo hogar, y política del niño de la escuela hasta el maestro o pedagogo. Con eso me gustaría cerrar. Y en mi época normalista, en tanto estoy con maestros de tradición normalista, como estudiante, en algún momento cuando creo era más lúcido que ahora, escribía un pensamiento que aparece en mi tesis de maestría, que dice así, y lo recuerdo muy bien, porque creo que a través de él me dice cómo asumí mi época normalista, pero también cómo se hace presente quizá en lo que ahora dije. Para vivir la vida, no esperes que te la cuenten como una hazaña. Lucha si quieres triunfar. El mundo es tan grande en su realidad que nunca lo entenderás. Mas con espada y capa, tú siempre defenderás lo que te pertenece y lo que no, lo buscarás. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor Pablo, aunque no tenemos audio, escucha los aplausos que te envían maestros y estudiantes de nuestra escuela. Pues bien, dejo en manos del maestro Alonso González Bastida el agradecimiento y la entrega correspondiente a estas palabras que nos has dejado para la reflexión constante. Adelante, maestro Alonso. Gracias, maestro Ángel. Doctor Pablo, pues agradecerle el tiempo, agradecerle todo este cúmulo de conocimientos que hoy comparte con nosotros a través de estas plataformas. Leyendo los comentarios, pues nos convertimos ahora en edutuber. Vamos nosotros adaptándonos a las condiciones en que la sociedad, en que la vida y cómo queremos llevar nosotros nuestra dinámica docente, pues nos vamos adaptando precisamente. Quiero agradecerle a usted, pero también a cada uno de los compañeros maestros, directores, alumnos, todos los estudiantes, personal de las diferentes instancias educativas que hoy están aquí con nosotros en esta sala. Agradecerle su tiempo, sus conocimientos y esa humildad con la que se dirige a nosotros y que a nosotros nos permite adquirir saberes. Muchísimas gracias, doctor Pablo, y nuevamente muchas gracias a todos. Si me permiten, voy a hacer entrega del documento que hoy permite reconocer ese trabajo, doctor. Voy a darle lectura y ahorita me ayudan a compartirlo. Con los logotipos en el encabezado de Gobierno del Estado de México y EDOMEX, decisiones firmes, resultados fuertes, la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico, otorga el presente reconocimiento al doctor Pablo Carvajal Benítez por haber participado en el conversatorio La conciencia ética del futuro docente frente a una nueva época, dirigido a alumnos y profesores de las escuelas normales del Estado de México y al público en general en el marco de las actividades para conmemorar el 138º aniversario del normalismo mexiquense. Lo signa la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, directora de Fortalecimiento Académico. Doctor Pablo, nuevamente muchísimas gracias. Maestro Ángel, por favor, mi agradecimiento y reconocimiento a la dirección que usted hoy representa, de la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, pues agradeciendo precisamente estos medios, estos recursos, esas plataformas para hacer posible llevar a cabo esas actividades. Un gusto tenerlo, maestro doctor Pablo. Espero que pronto nos visite en la Escuela Normal Ixtlahuaca. Quedan las puertas abiertas para usted y podamos seguir platicando, charlando con algún nuevo tema. Muchísimas gracias, maestro Ángel. Gracias. El agradecido siempre seré yo. Gracias a todos. Que Dios le bendiga.